El genio ve la respuesta antes de la pregunta. El día de hoy les traemos los mejores consejos para estudiantes de derecho y tenemos invitadazo, el abogado Edgar Reina, que nos va a complementar. No sé si quieras presentarte rápidamente, Edgar. Hola, ¿qué tal, Benja? ¿Cómo estás? Te quiero saludar a ti y a todos tus amigos suscriptores, a los chicos que nos sintonizan aquí. Pues muchas gracias, Benja. Yo soy abogado y pues me he especializado en la rama corporativa, en la rama financiera, doy clases también. Y pues antes que otra cosa, agradecerte que me hayas invitado. No, gracias a ti. Obviamente estaremos dejando tus redes sociales porque también hicimos un video en tu canal, ¿no es así? Que lo vayan Así a es. checar. Bueno, pues les vamos a dar los mejores consejos. Creo que la dinámica está muy padre porque yo soy estudiante de Derecho y Edgar pues ya es un abogado titulado que fue estudiante, ahorita es maestro, entonces también tiene esa perspectiva de la enseñanza y además, pues yo creo que sigue siendo estudiante, ¿no, Edgar? Porque nunca terminamos de aprender. Así es, Benja. La verdad es que un abogado nunca debe de dejar de estudiar y es parte de los consejos que hoy vamos a platicar, pero bien dices. Mi primer consejo, Edgar, no sé tú qué opines, es el de las calificaciones. Yo sé que son muy importantes, pero muchos se centran únicamente en eso. Y sacar buenas calificaciones no es ser buen estudiante, en mi opinión, porque yo creo que primero hay que preocuparse por lo que uno va a aprender, por lo que uno va a aplicar posteriormente en la vida laboral, y ya después el resultado será la calificación a la cual yo no le veo mayor importancia. Luego es muy triste ver cómo los alumnos van hasta persiguiendo al maestro, rogando por su calificación, llegan hasta el estacionamiento. Y digo, es absurdo, no es más que un número. Claro que puedes pelear por tu calificación, pero yo no creo necesario que lleguen y rueguen o que nada más, puede que hayas aprendido muy bien la materia y si sacaste 9 vamos, no pasa absolutamente nada. Tú preocúpate primero por conocer, por aprender y ya vas a tener una buena calificación de todos modos. Sí, así es, Benja. Mira, la verdad es que también muchas veces me han preguntado eso y ya en la vida profesional sí es importante entender que nadie te va a pagar por tus calificaciones. O sea, nadie te va a pagar más o menos si sacaste un 6, un 10, un superior, un muy bien, un reprobado. La verdad es que eso te va a servir relativamente. Por ejemplo, cuando quieras hacer un posgrado, una beca, o a competir algún examen de oposición de eso, para eso sí te va a servir. Por eso es bueno también que no descuides y te hagas una disciplina como estudiante, más que como alumno, como estudiante, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, ya a la hora de hacer tu práctica profesional te vas a dar cuenta que eso es totalmente irrelevante, ¿no? Sí, claro. Yo no sé si te pasó, porque tú ya egresaste con tus compañeros. No sé si había el típico matado que parecía robot y lo hacía todo, que al final no Ajá. aprendía prácticamente nada. Y pues sí, salen padrísimo en la graduación con su listoncito dorado, todos sus premios y lo que quieras, y a la mera hora no llegan a ser nadie. No sé si te ha tocado ese tipo de casos. Sí me ha tocado mucho. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que el típico que sacaba dieces o que sacaba superiores o que sacaba menciones, inclusive, en la vida profesional no tiene mucho éxito, e inclusive voy más allá, me ha tocado verlo con maestros. Tuve maestros yo, por ejemplo, que te recitaban todos de memoria, así, y decías, pues no son los abogados más exitosos, ¿eh? Iban a dar clases con nosotros y eso, y luego veía abogados que eran, la verdad, un relajo, o sea, eran despistados, eran más tranquilos en su forma de dar clase y todo, y eran abogados súper hábiles, la verdad, y con mucho éxito profesional. Entonces, ahí hay que desarrollar habilidades blandas, ¿no? No todo es el conocimiento técnico, por así decirlo. Correcto. Y Pues luego vas, también échate pasa una. por ejemplo, luego también pasa que los alumnos más despistados que reprobaban incluso egresan y dices, no, este cuate está trabajando ya en tal lado, le va súper bien, se supo mover, se colocó, y dices, pero siempre volaba, ¿no? O siempre pasaba de panzazo. Eso es por lo que te estoy comentando, ¿no? Un consejo muy importante que también me gustaría darles, sobre todo los que me están viendo como estudiantes de derecho, es que aprendan otro idioma. O sea, aprender un idioma distinto, obviamente distinto del español y distinto del inglés, es muy importante porque te hace muy hábil desde cómo redactar, cómo hablar, cómo expresarte y te ayuda mucho a perfeccionar tu español. Eso es algo que pocas personas dicen y pocas personas saben, que cuando hablas otro idioma, por ejemplo, un idioma sobre todo latino, que tiene un origen latín, el latín, por ejemplo, el francés, el italiano, por ejemplo, te ayudan a perfeccionar tu español y eso mentalmente
neurológicamente hace mucho más hábil y les va a servir muchísimo si ustedes dominan otro idioma sin perjuicio de las oportunidades que se les pueden abrir, ¿no? Eso es algo que sí hay que tomar en cuenta siempre. Muy de acuerdo, me parece un fantástico consejo. Justo iba a dar algo muy parecido. Mi consejo que iba a dar es irse por el inglés, pero como tú dices, o sea, eso ya ni se cuestiona, eso lo tienes que traer sí o sí, el inglés es súper, súper importante, pero estoy Así completamente de acuerdo. Sí, así es, Benja. El inglés es muy importante, ya deja tú para la cuestión laboral, por cuestiones de placer, cuando viajas, hasta cosas que tú quieras investigar. Si no hablas inglés va a ser muy difícil la comunicación y otro idioma pues está perfecto. Y de hecho yo lo he comentado con mis alumnos en general, el chino es un idioma que se ha menospreciado y es algo que tiene que irse aprendiendo porque los chinos cada vez tienen más poder económico. Entonces el chino es un idioma muy importante que pues, yo creo que hay que echarle un ojo ahí interesante, ¿no? Muy de acuerdo. Otro consejo que a mí me gustaría darles es que aprendan algo de oratoria. Los abogados ahora con este tema de los juicios orales, incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales ya prohíbe a los abogados en determinadas circunstancias leer. Entonces, es muy importante que los abogados aprendan a hablar. Yo he escuchado grandes directores de empresas, gerentes, dueños de empresas, que los pones a exponer o los pones a hablar frente a una cámara o frente a un público y se traban o no saben manifestar o expresar una idea. Y eso me parece algo sumamente grave porque cuando sacas de su área de confort a un profesionista, de un escritorio probablemente, de ahí de su cubículo, y lo sacas a hablar y que no sepa transmitir una idea, me parece algo muy grave. Por lo tanto, aprender oratoria es importante, no arrastrar las palabras, no tener muletillas, saber usar las manos, por ejemplo, no aburrir a la gente, usar los tonos de voz, no hablar cantadito. Eso es algo que ocurre muchas veces, ¿no? No sé si les ha pasado que escuchan de repente abogados que dicen, no sé, por ejemplo, este tipo de situaciones, este tipo de muletillas, lo que pasa es que el cerebro no puede muchas veces pensar y hablar al mismo tiempo. Entonces lo que haces es estar repitiendo muletillas, por eso existen las muletillas, porque estamos pensando mientras hablamos, y eso es una habilidad que hay que desarrollar con base en la experiencia, ¿no? Claro, sí, es una habilidad, no importa que se pongan a hablar con el espejo, grábense, siempre si van a dar una presentación, practíquenla las veces que sea necesario en su casa porque a la mera hora yo creo que sí va a ser algo muy importante, ¿no? Claro. Luego, me gustaría hablar, Edgar, no sé tú qué pienses, yo creo que tú nos podrás dar más consejos en ese sentido, de empezar a trabajar desde que seas estudiante, porque en mi opinión, es bueno, más ahorita que está complicadísima la situación económica, que está todo muy competido, empezar a agarrar experiencia desde antes no me parece una mala idea. También habría que atender a las necesidades de cada quien. Y vamos, si no se hace, tampoco creo que pase nada. La universidad, al final de cuentas, es para estudiar. Simplemente es adelantar un poco el proceso porque te digo, los sueldos, está muy difícil la situación y posiblemente si saliste de la carrera y no empezaste a trabajar desde antes, no tengas un sueldo tan bueno, que pues ahora es muy importante. No sé tú qué opines, Edgar. Mira, yo sí soy de los que creen que el estudiante de derecho debe de trabajar desde la carrera. Yo te diría, debe de trabajar desde el segundo, tercer año, que es el tercer, quinto cuatrimestre, perdón, semestre más o menos. ¿Por qué es esto? Porque cuando ustedes se egresen se van a dar cuenta que más de la mitad, y fíjate qué cifra tan grande, más de la mitad de lo que necesitas saber lo aprendes en la práctica, lo aprendes afuera. O sea, la universidad sí te da las bases, te da la materia prima, por así decirlo, pero no la vas a poder tú transformar si no tienes una práctica. Y dos, si no tienes buenas relaciones. Entonces, yo pienso que los estudiantes deben de trabajar desde, desde el segundo o tercer año que están en la carrera para que vayan adquiriendo práctica, para que vayan haciendo relaciones y para que vayan mezclando el qué y el cómo. O sea, los abogados lo sabemos, la norma adjetiva y la sustantiva, ¿no? El qué y el cómo. Entonces, yo creo que eso sí es bien importante. A mí me ha tocado ver estudiantes que nunca trabajaron, egresan y tienen un perfil totalmente diferente al que pasanteó, al que fue, se formó, conoció, recabó, fue a juntas, estuvo con clientes.
tiene un perfil totalmente diferente de egreso, ¿eh? Entonces yo creo que es un valor agregado que sí hay que subrayar. Sí, 100% de acuerdo. Y más ahorita creo que hay que hacerlo porque sí, repito, está muy difícil la situación económica. Sí, así es. Sí, es un tema económico y profesional, ¿no? Muchos chavos dicen, oye, es que me van a pagar muy poco de pasante, ¿no? Sí, sí, probablemente te paguen poco de pasante, pero toma en cuenta que lo que vas a obtener pasanteando te va a servir mucho para tu vida profesional. Es casi un pago en especie. Sí, claro, 100% de acuerdo. Es una inversión, sigue siendo una inversión, pienso yo. Pero Totalmente. igual que te paguen mínimo, el salario mínimo, yo estoy muy de acuerdo con eso porque a Claro. mí, yo considero que el pasantear, así sea donde sea, que no te paguen, a mí se me hace una falta de respeto y una explotación, sinceramente. No sé tú qué opines. O sea, yo de verdad que no trabajaría si no me pagan, a menos que reencarne Rabasa y me invite a trabajar con él, porque de otra forma no, por muy bueno que sea el abogado, no me parece muy injusto el que regalen su trabajo. Sí, así es. Yo creo que lo más justo es que los pasantes cobren un sueldo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Otro consejo muy importante que tiene que ver con los anteriores que les he dado es que siempre cuiden mucho sus relaciones, los conocidos, los compañeros que ustedes tengan, el que se sienta junto a ustedes, el que se sienta enfrente, sus maestros, esas relaciones, créanme que son para toda la vida. Estén en la escuela que estén, se cambien de escuela, se cambien de carrera, hagan lo que hagan, son relaciones para toda la vida. Y yo les puedo decir que ustedes van a vivir de sus relaciones, pero ojo, no puedes vivir de tus relaciones sin conocimientos, porque vas a ser un charlatán. Y no puedes vivir de conocimientos sin relaciones, porque entonces vas a ser un ratón de biblioteca. ¿Qué te quiero decir? Que tengas un punto medio y que no menosprecies ninguno de los dos aspectos, ¿no? Entonces, cuidar siempre tus relaciones, porque uno vive de sus relaciones. Cuando necesitas hasta de pasante, yo me acuerdo que cuando yo pasanteaba en la notaría, pues típico, seguramente, si, no sé si tú has trabajado, Benja, pero cuando te mandan una firma, te mandan un juzgado y dices, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué es lo primero que haces? Pues le llamas a un compañero, dices, oye, ¿qué hiciste aquí? Ya te mandaron a tal lugar, oye, ayúdame, ¿no? Porque no sé, siempre tener esa red de contactos es sumamente importante porque créanme que lo van a valorar mucho cuando sean profesionistas. Ahora sí no pudiera estar más de acuerdo, incluso fue un poco lo que platicaba yo en mi video anterior, porque ya había hecho un video de consejos y prometí segunda parte y aquí la estamos haciendo, pero claro que son importantes las relaciones, pero como tú dices, primero preocúpate en conocer tú, o sea, saber de la materia, saber de derecho, y ya después las relaciones van a llegar y por supuesto que las tienes que cuidar, pero no llegar con esa mentalidad de, ay, yo voy a la universidad a hacer relaciones y nada más están ahí viendo de quién son amigos y terminan sabiendo nada. Por muchas relaciones que tengas, pues posiblemente no vas a llegar a ningún lado. Claro, claro, es lo que yo te decía hace rato, o sea, si eres una persona con relaciones sin conocimiento, pues eres un charlatán. Y si tienes conocimiento sin relaciones, pues eres un ratón de biblioteca, eres un experimento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y saberlo mediar en su punto justo, ¿no? Así es. Y no sé tú qué opines, Edgar, de que se da muchísimo, del plagio. Yo sí les quiero dar ese consejo de que pues no sean tramposos, porque la verdad, yo lo veo mucho en mi universidad, se da muchísimo, lo hacen muchísimo. Yo veo los trabajos de mi, o incluso que estamos trabajando en equipo, hey, mándenme sus partes y puro plagio. Y lo hacen porque, sinceramente, la mayoría de los maestros no leen lo que se les entrega. Entonces, yo sí quiero alentar a que no hagan trampa, que bueno, de hacer trampa a hacer plagio hay cosas muy distintas. Yo he hecho trampa, lo admito, está mal, cosas como corromper un archivo, está muy mal, no lo hagan, pero de eso, a hacer plagio, a usar el trabajo de alguien más, yo creo que es caer muy bajo e incluso es ilegal y debería de ser motivo de expulsión en cualquier universidad, porque más como abogados que desde la universidad, o sea, estén siendo deshonestos y haciendo esta clase de cosas, a mí no me parece para nada justo. Y más para el otro que sí se esforzó, hizo bien su trabajo y no hizo plagio. No sé tú qué opines. Sí, así es, Benja. Mira, hay que distinguir aquí dos cosas. Como decimos los abogados, hay que distinguir, ¿no? Del lado del maestro,
definitivamente, y eso es un consejo para maestros, y esto va para maestros desde el ITAM, UP, Libre, UNAM, y todas las universidades que me digan, por el amor de Dios, aprendan técnicas docentes. No es lo mismo ser un profesionista que te metes a dar clases a ser un docente. No se puede decir profesional a alguien que se mete a dar clases y decir, como soy abogado, entonces puedo dar clases. Aprendan técnicas docentes, lo que es el aprendizaje significativo. De nada sirve una vaca sagrada si no sabe enseñar. ¿Por qué lo digo? Porque ese maestro es el que no lee trabajos. Ese maestro es el que llega a preguntar y nunca enseñó nada. Entonces, ahí está el error del lado de los maestros. ¿Cuál es el error del lado de los alumnos? Mira, yo le digo a mis alumnos muchas veces, vamos a hacer el examen cuando eran presenciales las clases, ¿no? Le decía, se pueden copiar ustedes, ¿eh? No hay bronca. Y decía, ¿saben por qué se pueden copiar? Porque vamos a hacerlo en equipo, porque en la vida profesional nadie te va a decir, oiga, licenciado, tengo este caso, pero no le pregunte a nadie, ¿eh? Oiga, licenciado, tengo este caso, pero no vea la ley, sin ver, no lea. Pues no, eso no pasa. Entonces, el mejor examen que puedes hacer es preguntando, intercambiando ideas, viendo la ley, ver qué puedes argumentar, ¿no? No se trata de memorizar, sino de saber dónde vas a buscar. Entonces yo les digo a mis alumnos, pueden copiarse, pero no pueden plagiar. Fíjate la diferencia, ¿no? Entonces puedes tú copiar, pero les digo, bueno, nada más que tomen en cuenta algo, si uno se equivoca, a todos los vuelo, ¿eh? Entonces ustedes dicen si copian bien o copian mal. Por eso yo ya no creo mucho en esos exámenes que son así, casi, casi de que hoy no voltees, todos en silencio. Eso ya no sirve. La vida profesional no es así. ¿Cuándo has visto que alguien resuelva un caso así, Sí, no. encerrado? Pues no, eso es ilógico. Eso no te prepara para la vida real. Entonces, cuidado con esa diferencia. Hay que poder copiar, hacerse de fuentes, pero no plagiar. La diferencia radica en que el plagio es furtivo, el plagio es deshonesto y es un robo. Copiar puede llegar a ser adaptar un argumento, puede ser hacer tuyo un argumento, y es que el aprendizaje y el conocimiento así es. Por eso dicen los docentes, profesionistas en eso, especialistas, que el aprendizaje es de humano a humano. Yo no te enseño nada, simplemente te transmito un conocimiento. Y hay quienes incluso dicen que todo el conocimiento es empírico, que va con base en la experiencia. Pero es entender cómo se trata el aprendizaje, ¿no? Moraleja, al final, no plagien, pero sí alléguense todas las fuentes posibles y hagan una labor honesta, sobre todo. Ahí está, porque como dice Benja, pueden meterse en temas de derechos de autor, en temas de propiedad intelectual en general, ¿no? De la mano de esto de la docencia, yo creo que el estudiante de derecho se le debe inculcar, no sé tú qué opinas, también no todo verlo desde el ámbito jurídico. Yo creo que hay que saber apoyarnos de otras ramas del conocimiento, de otras personas que se dediquen a otras cosas, y también como abogado tener, yo creo, una perspectiva más amplia. Yo creo que saber historia es muy importante, conocer de filosofía, lógica, evidentemente. Entonces yo quiero alentar a que no solo se queden en derecho, también tocar puertas en otros lados, todo sirve al final de cuentas, finanzas, etcétera. Totalmente. Mira, cada vez me doy más cuenta que el derecho puro no existe. No hay disciplina pura en esta vida. Cuando, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando tú ves un tema corporativo, no puedes tú mover un capital social sin preguntarle al contador, sin preguntarle al financiero, porque le das en la torre a la empresa, al economista. Cuando ves un tema penal, las pruebas, todo eso, no puedes hacerlo sin el que se dedica a la criminología. Tiene que estar ahí el experto en criminología. Eh, Cuestiones laborales, por ejemplo. ¿Cómo va a haber un abogado que se encarga de los despidos, de las rescisiones, de los contratos laborales, todo eso, sin un experto en psicología, en recursos humanos, que sepa leer el lenguaje de la gente, que los entienda y les pueda dar mejor tratamiento laboral a esas personas? Entonces, si tú te fijas, todo trastoca todo, ¿no? El derecho simplemente con la salud, por ejemplo. Hay médicos que no conocen la Ley General de Salud. ¿No te parece increíble la responsabilidad médica, por ejemplo? Entre otras cosas, pero para no alargarme mucho, no hay disciplina pura, ¿eh? Todas las disciplinas están concatenadas. Mi último consejo, Edgar, va de la mano
de la soberbia, porque hay que decirlo, el abogado por regla general es muy soberbio. Yo me incluyo, no sé qué tanta credibilidad tengo dando este consejo cuando yo me considero alguien muy soberbio y creo que eso no te lleva a ningún lado. Hay muchas universidades donde se encargan de subirle el ego a sus alumnos creyendo que eso los va a ayudar o no sé. Hay unos que hasta dicen que son honorables, no voy a decir nombres, pero yo creo que hay que ser humildes, hay que apoyarnos entre todos, no hay que hacer menos al otro, porque al final todos aprendemos de todos. Así es, mira, hay una cosa que hay que entender y que te voy a decir una cosa, Benja, la mayoría de los humanos, los seres humanos somos seres erráticos por naturaleza. Aprendemos, nuevamente lo digo, con base en la experiencia. Yo también he cometido el error de ser soberbio, de ser déspota, de que te suben el ego muchísimo, sobre todo cuando empiezas a trabajar, porque ya te sientes así como que yo trabajo en la notaría tal, con el licenciado tal, ¿no? Yo trabajo en tal empresa, ¿no? Ya te sientes así. Llega un abogado de nivel superior y te hace pomada, ¿no? Entonces, es muy importante tener la sencillez. A mí no me gusta mucho hablar de humildad, porque la humildad se ha entendido mal. Creo que más bien es el concepto de sencillez, porque nunca sabes cuándo puedes necesitar de alguien, ¿eh? Y digo, no nada más de otro abogado, de otro profesionista. El abogado necesita del contador. Créanme, abogados que me están viendo y estudiantes, yo sé que a veces hay opiniones encontradas entre abogados y contadores. De hecho, luego no nos queremos, lo entiendo, pero que cada quien entienda desde su trinchera que es un lenguaje que se tiene que entender, no invadir. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, pues sí, no puedes hacer menos a nadie, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar de él, y además porque eso no te hace superior. Al contrario, parece dar la impresión de que siempre estás a la defensiva y eso juega en tu contra, ¿no? Un tema, fíjate, muy importante, si quieres para ir cerrando y te dar temas conclusivos, ¿no? Dar conclusiones. Yo creo que el tema y el consejo toral aquí sería no dejen de estudiar nunca. No dejen de estudiar, lo decíamos al principio, porque estudiar, y les quiero decir, estudiar no nada más es abrir un libro y repasar las teorías que a veces se van a dar cuenta algún día de estos que luego no sirven para nada, o abrir la ley y estarse aprendiendo artículos y eso. No, estudiar es aprender trabajando, aprender aplicando, aprender preguntándole a otros colegas, integrando criterios. Y les puedo dar uno de los últimos consejos, es que se metan a leer sentencias, lean precedentes judiciales. El sistema jurídico mexicano, seguramente si son estudiantes, muchos maestros les van a decir, no, tenemos un sistema romanista y bueno, ya después del jus común y todas esas cosas, codificado. Yo te digo, no es cierto. Hoy por hoy, el sistema jurídico mexicano es de precedentes. Y si ustedes que son estudiantes no leen sentencias y no se meten ahí al internet, a la página de la corte, a leer tesis, jurisprudencias, no se meten a los tribunales internacionales a ver criterios y sentencias, como de derechos humanos, por ejemplo, no la van a hacer, se van a quedar cortos. Entonces, mi último consejo sería estudien, háganse de los medios tecnológicos, lean sentencias, lean precedentes y vayan a cruzar fronteras. Me parece muy valioso ese consejo, porque supongamos que, porque evidentemente claro que es muy importante la ley, pero tú cuando lees una sentencia, también estás aprendiendo de la ley, porque en la sentencia argumentan los jueces y dicen, según el artículo tal, viene esto y demás. Entonces, al leer sentencias, no solo aprendes cómo piensa un juez, cómo resuelve, cómo argumenta, también aprendes de la ley. Y es algo que nos decía alguna vez en una plática que dio el exministro Cosío Díaz. Él decía, el abogado hoy no tiene que leer la ley. Pónganse a leer jurisprudencias y con eso va a ser más que suficiente. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo. Ya eso de que, ay, que neorromanista, common law. Yo luego digo, oye, llega la jurisprudencia y dice, ah, lo que el legislador quiso decir es esto. Entonces, yo creo que sí, evidentemente se tiene muy infravalorado el estudiar esto, porque en la escuela nada más nos enseñan la ley. Es algo que se da muchísimo. A mí difícilmente me dicen, lee esta jurisprudencia y tal. Entonces creo que sí es importante como estudiantes de derecho y como profesionistas leer sentencias. Absolutamente.
Mira, para resumir sencillo y claro, el abogado es un intérprete de la ley, porque para llenar formatos, para hacer escritos, eso lo puede hacer quien sea. Para memorizarse un reglamento, unas disposiciones, eso lo puede hacer quien sea. Pero a ver, que alguien interprete y aplique correctamente la ley. Bueno, eso es lo que hace una sentencia. Y no solamente sentencias mexicanas, donde hay, por ejemplo, considerandos, resultandos, resolutivos, que es una práctica que se tiene en México, pero lean sentencias internacionales para que vean qué diferente, lean laudos arbitrales de arbitraje comercial para que vean qué diferente es a una sentencia, vean cómo se lleva un arbitraje comercial, por ejemplo, que es un particular que resuelve controversias. Esos consejos, créanme, a los que son estudiantes les va a servir mucho porque por ejemplo, si nos están viendo que no son gente que no es abogado, la jurisprudencia es algo parecido a la ley que es obligatorio, ¿no? Cuando un abogado cita un artículo de una ley y otro abogado, la contraparte, le pone una jurisprudencia que dice lo contrario, ya le dio en la torre, todo porque no conoce la jurisprudencia el otro abogado, ¿no? Entonces, consejo, siempre estudien, háganse de medios internacionales, lean sentencias, lean precedentes y con eso van a ser mejores estudiantes. Y a las cuantas, sorprenden a sus maestros. Pues sí, muchísimas gracias. Ese yo creo que fue mi consejo favorito. Pero pues vamos cerrando. Les dejo abajo, reitero, las redes sociales de Edgar. Tal vez por acá, si me rifo con la edición, ya cambié de programa. Y pues no olviden dejar su like, su suscripción al canal si les gustó el video. Y si no les gustó, dejen su dislike porque me ayudan con el algoritmo. Claro que sí, pues nos vemos. Muchas gracias. Denle like aquí al canal de Benja. Suscríbanse también. Y pues muchas gracias por habernos sintonizado.